Muy buenas tardes a todos. Les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia de hoy sobre vigencia y alcances de la recientemente promulgada Ley de Migraciones. Para ello, hoy hemos invitado como expositor al señor Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. A continuación, ofrezco la palabra a don Hernán Felipe Rázuriz, quien nos entregará un saludo de bienvenida a esta conferencia que tratará un tema tan relevante y contingente como lo es la migración en nuestro país. Por cierto, en Chile ya habitan más de 1 millón de extranjeros que van a verse afectados por esta ley que fue publicada, que esa es la gran cosa, y nuestro agradecimiento a Álvaro Belolio, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, por ser esta su primera presentación de la ley, del Estatuto Migratorio, a quien le agradecemos especialmente que nos acompañe y nos ilustre sobre el tema. Álvaro tiene una antigua y muy antigua inquietud en esta materia, que ha sido una ley muy difícil. Ha sido una ley que se presentó a fines del gobierno del presidente Piñera, y después de 6 años la tenemos como una realidad. El estatuto antiguo, creo que es del año 76, el más antiguo en materia migratoria de América Latina, y en un país que ha tenido muchas idas y venidas en materia migratoria, desde traer colonizadores, premiar, estimular, en otras épocas muy reticente, y el aumento ha sido muy significativo en los últimos años debido a lo que más mueve a los migrantes, que es precisamente la búsqueda de una mejor oportunidad de vida, básicamente económica y de los servicios sociales. Y a eso se debe lo que estamos viviendo en Chile. Muchas gracias, eh, Álvaro, por acompañarnos. Te lo agradecemos especialmente, sé que has hecho una distinción con nosotros y estamos muy reconocidos de eso. Perfecto. Los efectos de Álvaro Belol. Muchas gracias, Ana Felipe. Saludos también a Mario Correo y a Cristian Segers por la invitación. Siempre un gusto de exponer en este importante foro. Primera vez que me toca exponer acá de forma virtual. Yo tengo una presentación donde quiero destacar algunos de los puntos, ya hacer una revisión relativamente somera de lo que lo que es la nueva ley de migraciones, y que después podamos generar una conversación asociada a este tema. Se les voy a compartir la pantalla. Entonces, efectivamente, bueno, el hecho de ya tener el número en la ley, esta ley 21.325, fue publicada en el Diario Oficial el 20 de abril, y con ello se generaron algunos cambios específicos, aunque para que la ley entre en completo funcionamiento se tiene que publicar el reglamento. La estimación es que la publicación del reglamento tiene que pasar por la toma de razón de la Contraloría, va a ser durante el segundo semestre de este año, o sea, pensando en agosto y en septiembre, y con eso entra la nueva vigencia en su totalidad. Por supuesto, esto es un desafío administrativo y jurídico gigantesco, pasar de un pequeño departamento a un servicio nacional, el que tiene varios temas que son bien relevantes. Entonces, primero que hacer una revisión muy rápida de las falencias de la actual legislación, el estado, cómo estaban las cosas en la perspectiva administrativa, entrar a la ley y definir rápidamente un poco cuáles son las orientaciones del reglamento para después abrir a la discusión. Entonces, efectivamente, la ley, nosotros veíamos que había siete puntos principales, tal como comentaba Ana Felipe, la ley del año 75, la ley más antigua del continente. Primero tenía una carencia de principios orientadores de derecho y deberes. O sea, el texto era bastante normativo, también porque el flujo migratorio era muy distinto en ese minuto. Las categorías migratorias eran bastante insuficientes. Era muy rígido en una visa sujeta a contrato que tiene una dependencia del empleador muy dura. Tiene una lógica de una visa y finalmente también las visas, las temporarias que fueron asociados justamente, que venían de estas visas, y por supuesto la permanencia definitiva y las otras que ya conocimos. Una institucionalidad débil, el principal órgano del Departamento de Extranjería y Migración, solo que sacan una estimación. El presupuesto del Departamento de Extranjería son 3.700 millones de pesos. Lo que recauda el departamento en visas y en multas es cerca de 50.000 millones. Y la cantidad de funcionarios que bien se ha mantenido a cerca de 280, de los cuales hay 80 que se dedican de manera exclusiva a resolver trámites. El punto es que pasamos de resolver 200.000 trámites a resolver 600.000 trámites entre años.
Entonces, eso generó una carga gigantesca para una institucionalidad muy pequeña. No hay mecanismos institucionales de la generación de política, o sea, era muy silar cada una de las instituciones desarrollar sus propios planes. Prácticamente no hay una omisión completa a los chilenos extranjeros, hay dificultades para la expulsión, ya voy a entrar al detalle de lo que había con un procedimiento penal, el cual se eliminó. Y finalmente, solo la universidad, y solo en Santiago, la Universidad de Chile, podía convalidar los títulos profesionales. Eso se amplió, esa discrecionalidad, lo que permite no solo facilitar la convalidación de títulos, sino también descentralizar el proceso migratorio. Esta es un poco la evolución de los migrantes en Chile. Y el cambio migratorio en Chile fue brutal. O sea, la estimación del año 2014 es que había 416.000 extranjeros en Chile, a fines del 2019 había 1.492.000. O sea, pensar que un cambio migratorio de 1 millón de personas, un cambio demográfico de 1 millón de personas, no iba a tener consecuencias en el tejido social, en las costumbres, en la cultura, en la demografía, era ser muy, muy iluso lo que significaba la migración. O sea, claramente se generó un cambio muy potente donde yo creo que la institucionalidad, no solo del Departamento de Extranjería, sino también la cobertura en materia social y en otras condiciones, no estuvo a la altura para ofrecer un proyecto que fuera efectivo para los migrantes. Y también el gran problema, que era la falta de sincerar las razones por las cuales los migrantes venían a Chile. O sea, ellos se presentaban en frontera diciendo que eran turistas, cuando su intención era ser residentes. Y lo que hacía es que cuando entraban como turistas y se quedaban como turistas en condiciones irregulares, muchas veces quedaban invisibles ante los registros, ante la administración del Estado, con dificultades para insertarse correctamente, y ahí es cuando se generaban los abusos. Esta era la fila de extranjería a principios del año 2018, entonces abril 2018. El alcalde de Santiago justificadamente me llamaba todos los días, porque quedaba justamente al lado de la Municipalidad de Santiago. En general, habían aproximadamente 2.000 a 3.000 personas al día afuera. Las filas más de 9 horas, amenazas, vendían piso, las personas esperan 9 horas muchas veces en la calle. O sea, era un descontrol total. Y esto es solo una de las oficinas que hacen los analistas que analizaban los expedientes de permanencia definitiva. Es un sistema que hasta hace 3 años era 100% en papel, donde también hemos tomado algunas medidas administrativas. Y el cambio administrativo para nosotros es un punto más relevante. A principio, en abril de 2018, como pueden ver, habían 71.000 personas que llegaban al Departamento de Extranjería sin cita de forma espontánea, el 30% a pedir información, otro 30% adicional a pagar una multa. O sea, claramente había un desorden en la forma como se hacían las cosas de forma importante. Primero se estableció un sistema de citas que ayudó un poco en los primeros meses, pero finalmente ya en mayo de 2019 se empezó a trabajar en los trámites online y especialmente en la automatización. Y finalmente vemos que ya a diciembre del año 2020 ya se generaban mayores trámites automáticos, donde la información iba por canal distinto, que lo que había en la atención presencial. Entonces, cuando nosotros llegó la pandemia, el Departamento de Extranjería siguió trabajando a máquina completa. Y eso fue bien relevante, y eso es el Departamento de Extranjería hoy en día. O sea, es un sistema digitalizado, automatizado. Por ejemplo, un tema de permanencia definitiva. Hoy en día pedimos 8 documentos menos de lo que se pedía hace 3 años, generando interoperabilidad con el registro civil, con la policía de investigaciones, para que no sea necesario que efectivamente hagan estas condiciones. De hecho, yo siempre he comentado, si lográramos llegar a un acuerdo de interoperabilidad con impuestos internos, con la AFP, probablemente el trámite de permanencia definitiva sería full digital y full automatizado. La idea es ir avanzando para ofrecer una respuesta en tiempos más eficientes, pero hay un cambio administrativo importante. Sin embargo, se necesitaba un nuevo marco migratorio y especialmente que se entendiera el tema de la migración no como un tema de gobierno, sino un tema de Estado. Entonces, los principales 4 puntos que nosotros definimos en la nueva ley de migraciones, primero, pasar de una ley de extranjería a una ley de migraciones. Y eso es bien relevante. ¿Y a qué me refiero? Donde el Estado promueve los derechos de los extranjeros, así también como sus deberes y obligaciones. Y voy a demostrar ampliamente a qué me refiero. Pero la idea es superar esta lógica que el tema migratorio es solo entrada y salida y carnet de identidad, porque es mucho más que eso. Migración es migración y emprendimiento, mujer y equidad de género, productividad, cultura, deporte, salud, vivienda, educación, economía. Entonces hay que pensar la migración desde una perspectiva integral y se genera justamente en esta transición de ley de extranjería a ley de migraciones, en específico la obligación que hay de presentar una propuesta de política migratoria
del cual voy a hablar más adelante, que es muy relevante porque permite generar la institucionalidad, pero son los gobiernos respectivos que hacen una propuesta de política migratoria que sea mucho más integral y mucho más transversal. El segundo punto, que bueno, también es un cambio importante, es sincerar las razones por las cuales extranjeros se vienen al país. La principal herramienta de integración social y la principal herramienta para el respeto de los derechos de los migrantes, por lejos, nosotros hemos hecho varios estudios sobre el tema interno, Focus y otros, es la seguridad íntegra. Podemos conversar justamente sobre el exceso de root dependencia que tenemos en Chile. O sea, te piden root para entrar a un edificio, para echar benzina, para ir a cualquier lado. Entonces, el cambiar la lógica para que los extranjeros entren a Chile con visa y con roots genera un cambio desde la perspectiva de integración y respeto de derechos importante. Entonces, también permite, y eso es bien relevante, poder planificar con gobiernos locales y regionales en la integración y desarrollo laboral. Entonces, pasar de una migración muy reactiva, muy de lo que era la migración descontrolada y donde llevamos nuestro segundo proceso de regularización en 3 años, a una migración mucho más proactiva, donde los territorios y donde el gobierno tiene mucho más que decir con respecto a los procesos y también donde se facilita la integración. El tercer punto es que se crea una nueva institucionalidad, un Servicio Nacional de Migraciones, servicio descentralizado con patrimonio propio, que se coordina con el presidente de la República a través del ministro del Interior y las direcciones regionales. Y acá también hay un cambio relevante, más allá de la creación de la institucionalidad. Tiene que ver que el Servicio Nacional de Migraciones, su foco principal es el foco operativo, o sea, se centraliza gran parte del tema del análisis de las visas, incluso las visas de residencia consulares, y lo voy a explicar en unos minutos. Pero para mí lo más relevante tiene que ver con la perspectiva de lo que pasa con las direcciones regionales. Hoy en día el tema migratorio en las regiones depende de las gobernaciones y por ende depende del Servicio de Gobierno Interior, que depende de la Subsecretaría Interior, pero es un ente distinto del Departamento de Extranjería. Por lo tanto, muchas veces pasaban que los trámites no estaban completamente homologados, los procedimientos, los tiempos y otras condiciones. Entonces, había cierta diferencia de la tramitación en una región u otra, en requisitos u otros. Hoy en día, la dirección regional, que van a haber al menos 16 direcciones regionales, algunas pueden tener sucursales, dependiendo la densidad, tienen 3 funciones que son fundamentales en este punto. Primero, lo que tiene que ver con la perspectiva de inclusión. O sea, es la dirección regional quien va a ser la encargada de ejecutar la política migratoria en los territorios. Por lo tanto, la coordinación con los ministerios sectoriales, ya sea salud, educación, vivienda, deporte, otro, es fundamental. Lo segundo tiene que ver con los temas de integración. Son las direcciones regionales las que levantan la información sobre las características de las necesidades de la población migrante en esa zona. Por lo tanto, es la dirección regional y el director regional que se coordina con las comunidades migrantes, con la sociedad civil, con las empresas, con la autoridad de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, para entender y levantar las necesidades que sean específicas, porque es muy distinta la población migrante en las necesidades en la región de Arica, Tarapacá, con la metropolitana, con los lagos, con Aysén. Por lo tanto, entendiendo esas particularidades y entendiendo que hay 1,5 millones de extranjeros, claramente sus necesidades son distintas. Y mientras más local la decisión o mientras más local la información, mejor podemos definir. Y por supuesto, todas las direcciones regionales en todas las regiones del país también siguen haciendo los trámites de refugio por la legítima necesidad de protección en el Estado. Y finalmente, el cuarto punto, ahí está titulado facilitar las expulsiones administrativas, pero había un tema que pasaba en Chile. El ingreso clandestino sigue siendo una muy mala política y una muy mala opción, porque el extranjero que lo ocupa pone en riesgo su vida, muchas veces tiene que pasar a través de coyotes o estas personas que trafican personas, o sea, de un abuso a la vulnerabilidad humana terrible. E incluso han habido casos donde personas han perdido la vida, o sea, es la peor circunstancia, la peor situación que pueden ocurrir. Entonces, el desincentivar el ingreso clandestino es muy relevante. Lo que pasaba es que con la legislación actual se pedía que había que hacer un procedimiento penal por el ingreso clandestino. Pero claramente ni el Ministerio del Interior, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial tenían mucho interés en perseguir penalmente a un migrante que ingresó clandestinamente. O sea, ningún migrante que ingresó clandestinamente estuvo en la cárcel o inició un proceso penal. Entonces había un desistimiento de ese proceso, pero todo ese proceso de formalización y desistimiento, que era lo que pedía el marco normativo, generaba una carga administrativa importante y eso ya no existe. Por lo tanto, hoy en día la descriminalización de la migración es muy relevante porque no establece el procedimiento penal y también está definido en grandes tratados internacionales y hay un acuerdo transversal que no tiene ningún sentido penalizar la migración clandestina, pero también facilita el procedimiento administrativo. La ley.
180 artículos con 11 artículos transitorios. Es una ley que firmaron 10 ministros. Fue muy compleja y una discusión muy, muy larga. O sea, fueron 8 años, pasó en 4 comisiones en la Cámara de Diputados, 3 comisiones en el Senado, se fue votada en la sala al menos 4 veces, pasó comisión mixta, fue al Tribunal Constitucional. O sea, fue un esfuerzo y generó y se logró un consenso fundamental. O sea, el aporte que hicieron en el Senado, por ejemplo, los senadores de oposición que lideraron este tema, como el senador Insulza o el senador Letelier, fueron fundamentales. En la Cámara de Diputados también se logró que ande de acuerdo y la gran mayoría de los artículos fueron aprobados por más de 120 artículos, de 120 votos en la Cámara de Diputados. O sea, había un consenso muy relevante sobre la política y esta ley como Estado. Principalmente porque lo que hace la ley es que crea la institucionalidad, pero permite que los gobiernos, a través del Consejo de Ministros de Política Migratoria, entreguen justamente el detalle asociado a estos temas. Tiene 16 títulos principales, destacan los principios fundamentales de protección, ingreso y egreso, categorías migratorias, infracciones y sanciones, expulsiones, recursos, reconocimiento, acumulación y de títulos personal y técnico, comunicación y notificaciones, chileno exterior, institucionalidad migratoria. Voy a pasar por ellos, pero rápidamente, porque esto ya está disponible, por supuesto, en la web y otro. Los principios fundamentales de protección son muy, muy relevantes. O sea, yo acá puse algunos artículos, lo que yo considero que son más relevantes en esta discusión. El artículo 3 tiene que ver justamente con que el Estado protege y respeta los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentran en Chile, pero que el Estado decida a quién admitir en su territorio, pero el extranjero es totalmente libre de moverse por él y salir de él, pero debe estar sujeto a las normas que define el Estado sin discriminación. El artículo 4, o sea, de los primeros, muy relevante, interés superior del niño ni adolescente, bajo toda circunstancia, no tiene sanciones, no puede ser expulsado, no se le pide antecedentes penales. Es muy pro niño ni adolescente la ley. Hay un procedimiento migratorio informado con la obligación de exponer en español, en inglés y en lenguaje de señas, y se puede agregar un idioma adicional. Yo creo que a futuro sería muy relevante, por ejemplo, analizar temas como chino mandarín o otros idiomas que sean relevantes según los cambios demográficos en el país. Define justamente el artículo 3 el principio de la migración segura, ordenada y regular, que se promueve la obtención de permiso de residencia y prevenir y sancionar el tráfico y la trata. El artículo 9, que ya mencioné antes, la no criminalización, el ingreso clandestino no es un delito. La protección complementaria, que esto fue un trabajo que se hizo principalmente con el senador Insulza y fue un acuerdo bien transversal, sobre que en los casos donde no se reconoce el refugio, que se podrá reconocer esta protección para no ser expulsado o devuelto a su país, donde se sufre riesgo de vida. Ese fue el párrafo objetivo, derechos y obligaciones, igualdad de derechos y obligaciones, derechos laborales en igualdad de condiciones nacionales, derecho a la salud independiente de la condición migratoria, acceso a la seguridad social en igualdad de condiciones nacionales. Solo en los casos donde se entregan transferencias monetarias directas como bonos se pide un tiempo de residencia. Acceso a educación en igualdad de condiciones, vivienda propia en igualdad de condiciones, reunificación familiar para familia nuclear que se tramita de forma prioritaria, después voy a comentar sobre eso, y el debido proceso y siempre se asegura un procedimiento racional y justo. O sea, claramente tiene un fundamento desde la lógica de derechos muy relevante, muy potente. Y se lega a rango de ley algunas cosas que estaban en decreto, por ejemplo, el tema de salud que estaba del año 2016, se eleva justamente estos estándares. En el párrafo 3 define la política nacional de migración y extranjería, que la fija el presidente justamente con la realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país, respeto y promoción de derechos humanos, integración e inclusión y la regularidad de la población migrante. Y se establece mediante decreto supremo, tiene que ser firmado por los 7 ministros del Consejo de Política Migratoria, se revisa al menos cada 4 años y se debe presentar al Congreso. Nosotros ya tuvimos la primera reunión de política migratoria el viernes pasado, hay un borrador de propuesta y hubieron 2 lecciones o 2 temas que les dejamos pendiente a los ministros, y es bien relevante. En la próxima reunión la idea es tener el borrador final de la propuesta política migratoria, una propuesta que fue trabajada con 37 subsecretarías, lo que fue muy difícil. Pero también hay que crear el decreto supremo que crea las categorías de visa de residencia. La ley establece 13 categorías mínimas. Pero si se quiere legítimamente agregar categorías adicionales, ahora justamente es cuando los ministros, estos 7 ministros, están haciendo el levantamiento de necesidades específicas. Entonces, por ejemplo, en su minuto el expresidente Frey plantea la necesidad de una visa de negocios de múltiple entrada, cosa que a mí me parece de extrema lógica. Entonces, ese tipo de propuestas, a través de este Consejo de Ministros de Políticas Migratorias, se puede convertir en una ley, pero justamente va a estar sujeta al gobierno respectivo, a excepción de las 13 categorías que son las mínimas definidas por la ley, que las voy a nombrar en unos minutos.
En ingreso-egreso, bueno, las categorías permanencia transitoria, que los turistas, por así decirlo, residente oficial, temporal o definitivo. En residencia oficial, lo que ve la Cancillería, la verdad, no hubo mucho cambio, o sea, se mantuvo la misma línea. La autorización previa a visa por interés nacional o reciprocidad se podrá exigir un visado hasta 10 años. Hay un ingreso condicionado de parte de la Policía de Investigaciones que puede, por razones humanitarias, permitir el ingreso. El egreso de infractores, hay ciertas medidas sin pagar multas en ciertas condiciones. El tema de las multas en la ley está súper complicado. O sea, hay una mezcla de artículos que definen descuentos, aumentos o sanciones adicionales y nosotros a través del reglamento queremos unificar un poquito el criterio para tratar de generar una mayor facilidad al entendimiento. Previsiones de ingreso, la imperativa, bueno, en general, condenados de crímenes graves, personas condenadas por terrorismo, Interpol, por motivo sanitario, ingreso clandestino, etcétera. Facultativa, condenados a su país de origen por delitos, declaraciones falsas, indicio de cometer crimen, motivo del viaje no corresponde, etcétera. En las categorías migratorias, efectivamente, habla del otorgamiento, prórroga y revocación, que las ve las visas. Acá un tema relevante, cada 60 días hábiles se debe informar del estado de avance y también se prorroga automáticamente la vigencia. De ahí no hay límite al ingreso e egreso. La visa a niños y adolescentes se entrega en toda situación, independiente de la situación migratoria y también independiente de la situación migratoria de los padres. Sin embargo, este no es un beneficio extensible a los padres, o sea, se trata de limitar que se instrumentalice a los niños y adolescentes para lograr la regularización de los padres en estas condiciones, porque los deja muy vulnerables. El 43 es uno de los artículos que yo considero muy relevante en esta materia. La cédula de identidad mantiene la vigencia si la prórroga definitiva está en trámite. ¿Y cuál es la lógica de esto? El extranjero que quiera venir a Chile pide una visa consular, entra con visa y con RUT. Siempre que pida su prórroga de visa o su definitiva a tiempo, siempre la cédula de identidad va a estar vigente. Nuevamente, no hay herramienta más potente para el respeto a los derechos de los migrantes y para facilitar su integración que tener la cédula de identidad vigente. Por supuesto, hay otras medidas, pero es muy potente la perspectiva en facilitar la integración. Permanencia transitoria, el permiso para ingresar al país sin intención de establecerse, son 90 días, prorrogable por 90 días más. No se puede realizar actividades remuneradas a menos que el servicio entregue una autorización para ello. Lo que hemos conversado sobre esta autorización, que es el permiso de trabajo como turista, que son artistas, consultores, profesores, gente que viene a hacer una pega muy esporádica. La idea es que este permiso se pida de forma online antes de entrar a Chile. O sea, no la lógica que funciona ahora, que entran como turistas y una vez como turistas pedían el permiso de trabajo, lo que muchas veces la PDI legítimamente decía que no tenían intención de turismo, entonces generaba ciertas dificultades al momento de la entrada, sino que se pida antes de entrar y que se otorgue antes de entrar. Entonces, al momento que ellos puedan presentar este documento en la Policía de Investigaciones en frontera, el sincerar las razones por las cuales los extranjeros vienen a Chile es fundamental en la lógica de la política migratoria, porque te ayuda a planificar y prepararte mucho mejor. En subcategorías se contempla al menos turistas, tripulantes, tratados internacionales y habitantes de zonas fronterizas. Todo lo que tiene que ver con tratados internacionales se deja la potestad absoluta a los convenios que genere la Cancillería, ya sean convenios bilaterales o multilaterales. Por lo tanto, está incorporado en los marcos, tanto en la permanencia transitoria como en la residencia transitoria. Y ahí, efectivamente, que esto fue una discusión importante, no hay cambio de permanencia transitoria de residencia, excepto por reunificación familiar, autorización explícita del subsecretario o una visa específica de la política migratoria. La lógica es que quien entra como turista sale como turista, quien entra como residente se queda como residente. ¿Por qué? Por la herramienta justamente de la cédula de identidad. La residencia oficial son dos miembros de inversión diplomática o delegados. Yo la única sugerencia, y especialmente siendo que está el gran embajador Fiol, que hemos trabajado muy bien y yo tengo el gran aprecio por él, si las cédulas de identidad de los diplomáticos pueden tener número de serie para que puedan contratar servicios, internet o sacar clave única. Ese es como el único tema, que no está necesariamente en la ley, pero una facilidad que es muy amigable. En las residencias temporales, efectivamente, las subcategorías es lo más relevante. Son 13 subcategorías mínimas, pero justamente ahora está definiendo qué subcategorías adicionales deberían estar. Entonces, las 13 subcategorías son vínculo con chileno residente definitivo, eso es reunificación familiar. Actividad remunerada, es venir a trabajar. Estudiante, trabajador de temporada es súper interesante, porque imaginen cómo va a mejorar la calidad o el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de temporada cuando entren con carnet de identidad y con cuenta RUT, por ejemplo.
Entonces, ahí hay una medida muy potente para mejorar justamente el tema de los derechos laborales. Oportunidades laborales que la define justamente el Consejo de Política Migratoria, el cual debe definir cuáles son los objetivos. Por ejemplo, oportunidades laborales para especialistas de la salud, especialistas en transformación digital o los requerimientos específicos que tenga el país en ese minuto. Bajo la custodia de Gendarmería o por orden de Tribunal de Justicia, razones humanitarias, pensado en embarazadas, víctimas de trata, víctimas de tráfico, pero también se pueden agregar categorías adicionales. Acuerdos internacionales, razones obvias, religiosos, pacientes bajo tratamiento médico, jubilado y rentista y reciprocidad por tratado. Y acá es donde se genera el espacio para crear nuevas categorías. Por ejemplo, mucho se habla de que las visas sean no por periodo limitado, sino por faena o obra, que se podría analizar perfectamente. Una visa de negocios de múltiple entrada. O sea, existen posibilidades de generar cambios que van a depender de cada uno de los gobiernos. La residencia hasta 2 años y 5 años para trabajadores de temporada. Creo que es muy potente, o sea, un trabajador de temporada con una visa de 5 años con carnet de identidad va a ser muy relevante. Y un punto súper amigable, los dependientes están habilitados para realizar actividades remuneradas. O sea, ya no es que una persona entrara como dependiente y tenía que cambiar su visa para poder trabajar. Ahora automáticamente pueden trabajar. Sobre la residencia definitiva, deben llevar 24 meses en el país y ahora se puede prorrogar hasta 48 meses si es que tienen insuficiencia de medios de vida. La revocación se mantiene igual. La nacionalización no hay grandes cambios, más allá que hay un artículo nuevo, el 85, que si tienen residencia definitiva, 2 años de residencia y tienen cónyuges chilenos, familiares chilenos, se puede generar estos requisitos para obtener la nacionalización más rápido. Los rechazos, bueno, las causales no cumplir los requisitos, facultativas, lo mismo, los abandonos específicos, notificaciones. Las infracciones menos graves y normas comunes, esto va a ser también muy rápido. O sea, en general van entre 0,5 a 10 UTM, pero después hay uno que ofrece un descuento si se paga los primeros 5 días y también hay un descuento de 50% adicional, dependiendo si es la primera vez o no. El tema de la expulsión, en general bien definido. Las causales para expulsar si se tiene permanencia transitoria, ingreso con prohibición, no hacer abandono, permiso vencido. Acá hay una categoría nueva que tiene que ver con reincidir en ejercer actividades remuneradas sin autorización. Entonces, si una persona en reiteradas oportunidades, sin tener arraigo, insiste en realizar actividades remuneradas sin la autorización específica, es una causal efectivamente de expulsión. Y eso creo que es una herramienta relevante. Si son residentes, ingreso con prohibiciones. Hay una reconducción específica, el artículo 129, que si mientras la expulsión se mantiene vigente y trata de ingresar a frontera, será reembarcado de inmediato. ¿Y a qué se refiere con eso? Han habido casos donde extranjeros han sido expulsados y nuevamente se les detecta ingresando clandestinamente, cuando la expulsión sigue estando vigente. Entonces, esta fue una discusión también en el TC. A mí me costó mucho entender efectivamente la lógica, donde habían parlamentarios principalmente que defendían que si una persona había sido expulsada por narcotráfico, por robo con violencia o por sicariato u otra, que si volviera a Chile no pudiera ser expulsada. O sea, esa lógica generaba graves problemas de cohesión y de perspectiva colombiana. Son muy pocos los casos, pero en general tomar las señales claras en estas materias ayuda mucho a lo que tiene que ver con un proceso ordenado, un proceso regular, un proceso responsable, pero también la relación entre nacionales y extranjeros. Sobre la ejecución, son 48 horas para ser efectiva la expulsión. Los recursos administrativos en el marco de la ley 19.880, el recurso judicial, o sea, se notifica y hay 10 días la expulsión y se debe resolver en la Corte de Apelaciones. Sobre el tema del reconocimiento de títulos, esto es importante. O sea, se terminó el monopolio que había en la Universidad de Chile, se definió que las universidades del Estado acreditadas por 5 años pueden reconocer y revelar títulos de grado académicos profesionales, y en los casos técnicos va a ser el Ministerio de Educación quien reglamenta el proceso. Y adicionalmente, y esto es súper importante, que el mismo ministerio puede establecer una convalidación automática estableciendo cuáles son convalidados con este procedimiento. O sea, el Ministerio de Educación tiene que hacer un reglamento asociado, por supuesto, pero podría decir, ok, todas las universidades mejor evaluadas que universidades chilenas o todas estas carreras, hay una convalidación. Entonces, esto es una herramienta muy potente para reducir la burocracia que había en la convalidación de títulos y para facilitar la integración de extranjeros, especialmente altamente calificados en Chile. Entonces, esto yo creo que va a generar un trabajo importante que hacer el Ministerio de Educación, pero es un cambio relevante y también ayuda mucho a la descentralización.
sea, que las universidades del Estado en regiones, acreditadas por más de 5 años, en regiones puedan convalidar títulos, también es una herramienta muy potente, porque creo que la migración desde una perspectiva territorial tiene mucho que ofrecer. Comunicación y notificaciones, generar convenios, ya los tenemos para que hacerlos de nuevo. Los tribunales deben comunicar sentencias condenatorias de criminales condenados, de condenados extranjeros, los que ayuda a facilitar el proceso de expulsiones, ya sean expulsiones judiciales o administrativas. Notificación de resoluciones por medio electrónico, lo que para mí es una... En general, el gran problema que tuvimos en la pandemia no fue el funcionamiento, porque el teletrabajo con VPN y otro, seguimos produciendo 25.000 documentos al mes. El gran problema era la notificación, porque como la ley es del 75, la gran mayoría era por correo certificado. Por lo tanto, ahí había un taco en pandemia de sacar notificaciones que era bien complejo. Entonces, permite hacer notificaciones por medio electrónico. Las funciones del Ministerio de Servicio Nacional: el Ministerio elabora la Política Nacional de Migración Extranjería, elabora la Política Nacional de Migración Extranjería, la propone, la coordina y la actualiza y la envía, propone la reforma legislativa o administrativa, la subsecretaría resuelve las expulsiones y provisiones de ingreso, el nuevo servicio es descentralizado bajo normas de alta dirección, y el servicio lleva a cabo la política, recopila, sistematiza, analiza los antecedentes y encarga el otorgamiento, prórroga, rechazo y permiso, expulsiones y otros. En la práctica es el ministerio y la subsecretaría quienes diseñan la política y es el servicio quien la ejecuta y quien entrega los permisos migratorios. O sea, es claramente un ente muy técnico que ejecuta a nivel territorial, que levanta necesidades a nivel territorial, que a nivel centralizado resuelve las visas, pero son los gobiernos respectivos, el Ministerio, el Consejo de Ministros, quien define la política migratoria. Entonces, adquiere un carácter técnico que es muy relevante y una perspectiva mucho más global de Estado. El Consejo de Políticas Migratorias está compuesto por 7 ministros: Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Familia, Salud, Trabajo y Previsión Social, y con derecho a voz los representantes de la Asociación de Municipalidades. Sin embargo, siempre pueden ser invitados más ministros. De hecho, en la próxima reunión se está pensando en invitar a los ministros de Educación y de Vivienda, dado que tienen mucho que ver con la política migratoria. Hay un registro nacional de extranjeros que es manejado con el servicio, que nos va a ayudar bastante a la estimación de población extranjera y especialmente a nivel territorial, que está coordinado justamente con Registro Civil, con la Cancillería, con la Policía de Investigaciones y con el INE, que invalida metodológicamente gran parte de las condiciones. La PDI mantiene el control de ingreso y egreso de migrantes, la fiscalización, denuncia las infracciones y ejecuta las medidas de expulsión. Y los consulados al exterior reciben, resuelven y otorgan las solicitudes de visa de permanencia transitoria, evalúan los documentos de permiso de residencia si fuera necesario, resuelven los permisos de residencia oficial y difunde la política migratoria. Otras disposiciones muy rápidas, para ir terminando. 173, la prevención de la apatría. Todo hijo de persona que no es extranjero transeúnte, según definición de permanencia transitoria, y nace en Chile, será considerada como chilena por nacimiento. Esto lo zanjó la Corte Suprema hace algunos años. O sea, solo se hizo nivelar un poco lo que definió la Corte. En general, en Chile, la patria, no hay caso de apatría. O sea, todos pueden optar a una nacionalidad chilena. Si hay un cambio en el 174 para el asentamiento para el derecho a sufragio. Hay pocos países que permiten sufragiar a extranjeros que no estén nacionalizados, y Chile es uno de ellos. Antes era 5 años desde la permanencia definitiva, ahora se hace, perdón, 5 años continuos. Ahora lo que se hace es que sean 5 años de residencia, entonces puede haber sido en un periodo más extendido de tiempo. Va a ser una dificultad informática poder preparar justamente los extranjeros que van a tener derecho a voto en la próxima elección, pero se amplió un poco las características de los extranjeros que tenían. En el 165 se establecen facultades para que los municipios generen multas por arriendo o subarriendo abusivo. El hacinamiento es probablemente uno de los flagelos sociales más potentes que ocurre en la comunidad migrante. Por lo tanto, la idea es empoderar a las municipalidades que se hagan cargo del tema. Y el artículo 8 transitorio, en regulación extraordinaria, que ya está en funcionamiento, para aquellos que ingresaron por paso habilitado, ahí rápidamente, es 100% online. Los extranjeros se meten en la página web, cargan el certificado de antecedentes penales del país de origen, el pasaporte o título de residencia, la tarjeta de turismo, la estampada última visa, pagan, automáticamente tienen una visa en trámite y se borran las multas anteriores, automáticamente tienen un permiso de trabajo y son mayores de 18 años. Para terminar, ¿en qué estamos trabajando en el reglamento? ¿Cuál es el desafío futuro? Primero, el punto principal, el reglamento todavía estaba en proceso, en elaboración. Ya van más de 100 artículos.
Yo lamento mucho a los estudiantes de Derecho Migratorio este semestre, porque el próximo semestre van a tener que aprender todo de nuevo, los 191 artículos más el reglamento. Uno, definir la base del sistema migratorio con un foco en una migración segura, ordenada y regular, y reforzar los conceptos de promover, respetar y garantizar los derechos que le asisten a los extranjeros en Chile y también sus deberes y obligaciones. O sea, es una ley súper integral de esa perspectiva. Dos, establecer el marco de procedimiento de postulación, análisis y resolución de visado, ya sea permanencia transitoria, residencia temporal, plazo, vigencia y otros. Y ahí hay que buscar el sano equilibrio entre dejar muy claros cuáles son los requisitos y las condiciones, pero también permitir que los procedimientos puedan ser definidos por distintos directores de servicios que pueden tener distintas perspectivas. O sea, claramente para mí el foco principal fue la digitalización y la automatización de procesos, pero puede que alguien a futuro no lo sea. Entonces, el reglamento tiene que permitir o definir ciertos marcos generales que permitan establecer que no generen arbitrariedad, pero que sean lo suficientemente flexibles para que haya un procedimiento, especialmente en tema de forma, para que alguien pueda tomar las decisiones que ellos consideren que sean más relevantes según las contingencias y según las necesidades de la época. El 3, actualizar los montos de las multas de extranjeros empleadores. Hay múltiples descuentos de distintos artículos, entonces es difícil de entenderlo si uno lo revisa a primera vez. Entonces la idea es centralizar un poco esa lógica. Desde mi perspectiva, hay mucho que hacer con respecto a la fiscalización de empleadores. O sea, yo creo que ese es un punto que falta, el tema de fiscalización de empleadores, especialmente, por ejemplo, a extranjeros que trabajan en aplicaciones de última milla o de reparto, donde la gran mayoría no tiene permiso de trabajo. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una revisión relevante sobre estos temas, pero es legítima, justamente para velar el respeto a los derechos laborales de los migrantes. El 4, definir los alcances de la discrecionalidad de PDI, Subsecretaría Interior y otro organismo, o establecer los mecanismos de control. La idea es que haya una accountability asociada a las decisiones respectivas. O sea, a disminuir al máximo la discrecionalidad, o que la discrecionalidad está asociada a una responsabilidad de quien define ese caso en forma específica. Y finalmente, crear los mecanismos de notificación y pago, como la priorización de mecanismos y canales digitales. Yo sé que fue mucha información, es muy poco tiempo. Nosotros estamos trabajando justamente para lo que se viene, es un trabajo muy relevante, va a ser muy difícil, o sea, pasamos a tener 2 oficinas y 280 funcionarios a un servicio nacional que tiene presencia en las 16 regiones del país, va a tener al menos 18 oficinas, que va a revisar las visas consulares de residencia, que tiene que priorizar la reunificación familiar, o sea, se está desarrollando un sistema para que los extranjeros, al momento de que postulen, y postulen con la lógica de reunificación familiar con una persona con vínculo, automáticamente se priorice. Pues nosotros hoy en día el sistema que funciona, el sistema consular, es transaccional, o sea, entran las solicitudes nomás. Es difícil identificar efectivamente si son por reunificación familiar o no. Entonces, esa priorización es fundamental porque la familia como núcleo migratorio es muy potente y hay justificaciones humanitarias, sociales, económicas, culturales, que la reunificación familiar es uno de los principios básicos de lo cual va a trabajar la nueva política migratoria. Hay que actualizar muchas cosas. Especialmente el tema de procedimiento. O sea, esas notificaciones por correo certificado, los plazos específicos, hay muchos documentos que no tienen mucho sentido y trabajar mucho en temas de interoperabilidad. O sea, yo agradezco enormemente la buena disposición que ha tenido el Ministerio de Relaciones Exteriores para trabajar en estos temas. También de la profesionalización de lo que tiene que ver el análisis de la vicerresidencia. O sea, una estimación muy general, la Cancillería analiza, yo diría, de 40 a 80 mil visas al año, nosotros analizamos 600.000 al año. Entonces también hay un procedimiento donde van cambiando las condiciones en donde se va especializando el trámite. Nosotros, por supuesto, queremos ocupar un poquito el modelo canadiense, que ellos han automatizado gran parte del procedimiento, pero hay procedimientos que no se pueden automatizar. Por lo tanto, el reforzamiento del área de operaciones también es una de las prioridades relevantes que tenemos en estas condiciones. Y finalmente, solo para cerrar, lo que se trató de hacer con la política migratoria, con la ley, con los temas administrativos y también lo que es el reglamento, es justamente cambiar una lógica de una migración reactiva, donde el Estado reacciona cuando ya se generan los flujos migratorios y donde ya se generó la irregularidad, a una migración proactiva, donde trabajando con los territorios se enfoca justamente en hacer procedimientos que sean regulares, responsables y que el extranjero siempre tenga la cédula de identidad vigente en Chile. Y eso es un cambio de paradigma importante en lo que se ha trabajado, donde la digitalización y todas estas cosas son herramientas. Lo que sí ha sido fundamental, y nosotros entendemos que trabajar desde las comunidades, con los territorios y también en el Estado, con las distintas instituciones, o sea, la pega que hacen Chilatiende en tema de atención presencial, el trabajo en conjunto con el registro civil, con la Cancillería, ha sido fundamental.
sea, esto no sería posible si no hubiera un trabajo integral. Y finalmente también plantearles algún tema que considero relevante, si es que tienen alguna sugerencia, especialmente en materias de visa u otra. Este es el momento, esta es la oportunidad, que hagan llegar la solicitud, que hablen con las autoridades. Recuerden, son 7 ministros en el Consejo de Ministros, uno solo toma apuntes y expone, y los ministros son el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Andrea Lamant, el ministro el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, la ministra de Desarrollo Social y Familia, la ministra Carla Rubilar, el ministro de Salud, el ministro París, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el ministro Landa Larraín, y finalmente el ministro de Trabajo y Previsión Social, el ministro Patricio Melero. Entonces, hay varios temas que tienen que ir siendo definidos. Por ejemplo, hay 2 temas que a mí me integran mucho, solo con esto termino. Uno, yo encuentro que la herramienta, o sea, entregar visas a trabajadores de temporada por 5 años es clave. La pregunta es, ¿dónde la entregamos y cuándo se las pasamos y en qué periodo empezamos a entregar? Entonces ahí hay que ser muy proactivo y cómo nos relacionamos también con el sector privado para ver cuál es la necesidad específica. O sea, vamos a generar estas visas para cuánta gente, dónde, cuándo, en qué áreas. Entonces eso no es tan fácil. Y lo segundo, que también considero muy relevante, que tiene que ver cuáles son los incentivos para ofrecer proyectos de vida que sean atractivos a los extranjeros en regiones. Porque hemos visto, y esto no es solo tema migratorio, también es un tema bien transversal, que la migración se ha ido centralizando en Chile. O sea, la cantidad de extranjeros que pide visa en regiones, que finalmente termina pidiendo definitiva en Santiago, hay cerca de un 7 o un 8%. Por lo tanto, se está centralizando la migración. La migración históricamente ha sido un motor muy potente para el desarrollo regional. Mi bisabuelo, Juan Belolio, llegó a Concepción cuando se bajó el barco, cuando venían desde Génova, y se quedó durante varias generaciones. Fue después mi abuelo Blas que se vino a Santiago por razones especialmente políticas. Pero en general, yo creo que hay una oportunidad muy potente de ofrecer proyectos de vida. Entonces, hay que pensar una política migratoria integral que ofrezca oportunidades y proyectos de vida en regiones. Yo creo que ese también es un desafío muy potente, que está muy por sobre el Servicio Nacional de Migraciones, pero que toda política migratoria debería considerar en estas perspectivas. Y lo otro, aprovechar las tremendas oportunidades que hay en materia migratoria en el mundo. Entonces, nosotros vamos a facilitar los procesos, pero tenemos la oportunidad y tenemos el espacio para generar visas que puedan potenciar o mejorar los lazos que hay con Asia Pacífico, con APEC, o sea, con tantos organismos, con tantos países que nos gustaría ir generando una mayor relación y un trabajo, porque este mundo globalizado, este mundo hoy en día digital, donde estamos conectados 110 personas, escuchando una charla, llegó para quedarse. Entonces hay que aprovechar justamente esta herramienta y los medios tecnológicos a la disposición está. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Hernán Felipe, ¿tú tienes algunas palabras? Sí, bueno, primero yo creo que un ingeniero nos haya enseñado una ley en forma tan eficiente hay que felicitarlo, ¿eh? Porque recorrimos Muchas gracias. una ley muy larga y prácticamente no nos tratamos ningún artículo y en muy poco rato. Yo destaco aquí varias cosas. Primero, muy buena idea y era fundamental elevar la categoría del DEMRE, del antiguo DEMRE, del departamento que dirige Álvaro. Creo que eso era muy importante, estaba muy mal ubicado, la jerarquía de los servicios públicos es fundamental para sus relaciones, especialmente en este caso en que inciden tantos ministerios. Si tú no tienes el nivel, no tienes ninguna posibilidad de influir o de recibir cooperación. Yo creo que ese es un cambio también importante. El otro, la mirada integral de la oportunidad de las migraciones. Con Álvaro escribimos un libro hace muchos años, antes que se discutieran todas estas cosas, que se llama Las oportunidades de la migración. Yo creo que es una gran oportunidad y hay que aprovecharla muy bien. Y esa mirada integral ayuda exactamente a valorarla como lo ha hecho aquí en la exposición, en su exposición. La otra cosa que también creo que es importante es que tienen que haber señales claras, definiciones claras. Estamos viendo que el presidente Biden de Estados Unidos, que tiene una enorme popularidad, precisamente el único punto de mayor fricción y complicación que ha tenido
es porque no fue claro en su política migratoria. Es lo más rechazado de su gestión, justamente por falta de claridad. Yo creo que eso se mejora enormemente. Este era un mundo muy discrecional, muy complicado. Yo siempre he pensado de que es un mundo súper precario en muchas cosas, en que puede haber corrupción si no hay reglas claras, las ha habido en el pasado, lo hay. Si tú dejas la discrecionalidad del caso a caso, te pasan esas cosas, como las aduanas, que es una persona la que decide, y sin reglas claras, y cuando había muchos aranceles como antes, se prestaba, y quienes hemos estado en servicio público veíamos ese gran problema digamos, de la corrupción en ciertos aspectos por la discrecionalidad. Y esto de tener normas claras no solo informa a la gente, sino que también te disminuye el riesgo. Yo creo que también es importante la descentralización. Esto que todo se hace en Santiago, en un problema que, como ha explicado Álvaro, van a haber unidades regionales, también es muy, muy, muy importante. ¿Para qué decirlo de los títulos profesionales? Eso era imposible. O sea, esto que estuviera monopolizado en la Universidad de Chile, yo conocía casos en que los profesores tenían que hacerlo y tenían otras prioridades, las clases, o no había simplemente en algunas especialidades la posibilidad de homologar los títulos. Eso es sumamente, sumamente importante. Y estas visas temporales de trabajo en el norte, donde la mano de obra es un tema enorme y que ha sido siempre muy informal, ahora esto que se formalice, yo creo que vale mucho la pena. Yo quiero agradecerle a Álvaro su exposición tan eficiente y tan completa, porque en realidad recorrimos un estatuto completo. Es difícil para un abogado hacerlo tan rápido y él lo ha hecho, no digo que mejor, pero muy bien que un abogado. Muchas gracias. Podemos pasar entonces a las preguntas. Efectivamente. Para continuar tenemos algunas preguntas entonces de los asistentes. Y en primer lugar, dejamos con ustedes al señor Eduardo Frei Ruiz Tagle, expresidente de Chile. Presidente, tiene que activar su audio. Presidente, no lo escuchamos. Presidente. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta por mientras, a ver si podemos arreglar el audio del presidente después. Ahí está. Ya, perfecto. Ahí lo escuchamos. Ya. Bueno, quisiera saludar a Felipe, gracias por la invitación. Tuvimos tiempo atrás una reunión en el centro de presentación de algunas ideas que hizo Álvaro Belolio. Lo primero que yo quiero hacer es saludarlo, felicitarlo, porque esta ley lleva más de 6 años en el Parlamento. Muchos años. Sabemos que este país fue un país de migrantes, pero después, siglo XX, este tema, nadie se preocupaba. Hablaban siempre de los inmigrantes en Europa del Este o en Europa en los últimos años, los movimientos en Centroamérica, en América del Sur, en fin. Y entonces, que se haya logrado sacar esta ley que a mí me parece muy positiva, muy buena, en tan poco tiempo, porque esta ley fue aprobada el 20 de abril. O sea, en la situación en que está el Congreso y la discusión pública, casi un milagro sacar una ley así tan completa y tan necesaria para el país. Por eso felicitar a Álvaro y a todo su equipo, porque esto es una base trascendental para Chile. En segundo lugar, yo tenía algunas consultas, ya llamémoslas menores,
pero es evidente que con lo que ha explicado Álvaro, falta el reglamento, y gran parte de las consultas que yo tenía para eso refería a lo que está, por ejemplo, estas se entraron antes del 2020, legalmente, a diferencia de los que entraron a esa fecha, ilegalmente, que entiendo que todo eso va a tener que estar regulado paso a paso en el reglamento, que es fundamental después de sacar una ley. Pero a su vez a mí me gustaría hacer una consulta en el siguiente tenor. Yo pienso que en general los países, si no trabajan este tema en forma coordinada, hoy día la gran cantidad de migrantes que llega a Chile vienen desde el norte. Ya sabemos de dónde vienen. Vienen de Venezuela, vienen de Cuba, vienen de Centroamérica, venían de Haití al principio, y hacen un largo trayecto pasando por muchos países. Finalmente, la gran mayoría de esos países han tratado de largarlo hacia otros países, ojalá que no se queden en el nuestro, sino que lo usen como país de pasada. Entonces, para mí, el tema de frontera, porque aquí el gran problema que tenemos miles de kilómetros de frontera. Todo el norte de Chile es un paso permanente, lo hemos visto por años y lo hemos visto ahora último. Si en la ley se piensa que esto tiene que ser un trabajo exclusivamente de las fuerzas de la policía, incluso está interviniendo el ejército en la zona norte de Chile, ¿cómo se coordinaría o cómo se debería coordinar con esta legislación de tal manera que ese tema lo abordemos en profundidad? Porque, como sabemos, tenemos miles de kilómetros sin ningún tipo de control. Los controles pero están a miles de kilómetros. Estamos pensando que son, aquí solamente con Argentina tenemos 4.000 kilómetros de frontera, después del norte hacia arriba con Bolivia, con Perú. Entonces, ese punto, por lo menos, si lo están pensando, cómo lo van a ver, o si ya se ha trabajado con las fuerzas de la policía, etcétera, etcétera, que se impregnen de esta ley y sepan qué hacer cuando llegan estos integrantes o estos inmigrantes a la frontera en situaciones específicas lamentables. Hemos visto en la zona de Arica, al interior, muy complicada, y por lo tanto creo que ahí también me gustaría conocer un poco más de eso. Me parece fundamental el tema del trato para los trabajadores temporales. Este año por año se van aumentando. Este año hubo mucha crisis por eso, en las exportaciones de todo tipo de productos alimenticios, no solamente fruta, carnes, en fin. Ahí estamos exportando cerca de, no sé, sumando todo, mucho más de 5 o 8 mil millones de dólares en productos agropecuarios, productos silvícolas, etcétera. Y por lo tanto, ahí llegan muchos migrantes. Lo vimos el año pasado, en marzo, abril, cuando se cerraron las temporadas de verano, cuánta gente quedó acá y que no podía salir, que fue un problema, pero ya sabemos que los necesitamos y los vamos a necesitar cada vez más. La cantidad explotada y con los nuevos proyectos que hay, ya estamos hablando de solamente en cerezas se exportaron este año casi 2.000 millones de dólares. O sea, esos son miles de hectáreas, lo mismo está pasando con los avellanos y otras. Por lo tanto, esa cantidad de gente va a seguir llegando. Por lo tanto, este es un tema que me parece fundamental. Y el otro punto es, en general, y lo hemos visto en el caso de la pandemia, aquí en América Latina somos muy complicados para integrarnos y para trabajar en el mundo asociado. Y países como los nuestros, en el caso de Chile, 18, 19 millones y otros más, todo el proceso de pandemia para conseguir vacunas, para conseguir insumos, para conseguir... Y
en un periodo, a mediados del año pasado, lo único que hacían los latinoamericanos era criticarse diciendo ustedes no saben hacer lo que hay que hacer y están haciendo una política pésima. Bueno, y ya hemos visto cómo ha pasado esto, la pandemia y las situaciones que está hoy día en América Latina. El caso de Brasil, que ha sido considerado por la OMC como uno de los casos más críticos del mundo. Entonces, ahí no hay un trabajo entre los países. Entonces, en este tema, sabemos, se ha hablado mucho, que en los próximos años pueden venir de 3 a 5 millones de exiliados y gente que se va a ir de Venezuela y va a entrar y va a buscar donde hay mayores oportunidades de vida, calidad de vida, trabajo, etcétera, etcétera. Y cómo ve, Álvaro, la posibilidad de trabajar con esos países en forma armónica, como se hace en Europa, porque de lo contrario el sistema está mucho más ordenado, mucho más regulado. La gente que no tenga sus papeles al día, la gente que no haga sus trámites antes de viajar va a tener problemas, está clarito en la ley, pero va a ser un problema permanente en la frontera, porque esa gente por A, B o C razones va a llegar y nosotros vamos a tener que enfrentarlo y ver las soluciones. Por lo tanto, creo que, bueno, esta es una primera aproximación. Espero el próximo tiempo ya, con la rabia expresión de Álvaro, voy a leerme toda la ley y muy sobre todo especialmente el reglamento, porque sabemos la experiencia que a veces las leyes salen y después los reglamentos hacen su tarea para poder definir todas estas cosas, pero felicitarlo también en el tema de descentralización y ojalá. Yo estoy en el Consejo del CPI, Política de Infraestructura. Hemos hecho 3 congresos internacionales en los últimos años y hemos invitado a todos los países de América Latina. Todavía no podemos definir en materia de interconexiones viales, interconexiones para hacer grandes aeropuertos y grandes obras. En el tema que hoy día todos estamos usando, las redes, se está haciendo la 5G aquí en Chile, se está hablando de que estamos haciendo fibra óptica en el sur del país, queremos hacer una fibra óptica hasta el Asia. Eso lo hacemos cada país a su manera, a su pinta, a sus posibilidades. Pero este es un trabajo que se hace entre un grupo de países. Porque si queremos estos temas atacarlos y resolverlos acá en Chile, no sacamos nada si estamos frente a una Unión Europea, frente a un grupo en Asia que son miles de millones de habitantes y montones de países grandes y mucho más tecnificados y más avanzados que el nuestro. La incapacidad, primero, como dije al principio, de integración en América Latina y de que dentro de esa integración veamos las cosas, no somos capaces de hacer. Para hacer un camino, para hacer un puente, para hacer un túnel o para hacer un gran puerto a escala que necesitamos, pasan años, 10, 20 años y no se resuelve. Entonces, eso sería muy importante también que lo pudiéramos analizar y que lo vean los distintos ministerios para que esta ley sea lo más eficiente posible, ejecutiva y necesaria para el país, porque ya, como decían Álvaro y Hernán Felipe, el problema de la globalización llegó para quedarse. Este problema no va a ir para atrás, siempre va a ir para adelante. Y si se dan las condiciones en este país, yo espero que se sigan dando, van a llegar muchos que van a querer instalarse, que van a querer trabajar, que van a querer sacar sus títulos. Hace una semana veíamos varios reportajes sobre el caso de la pandemia. Hay hospitales en Chile que prácticamente de 30 médicos de zona, 28 son extranjeros. Entonces, es una realidad inmensa que tenemos que afrontar también. O sea que es una gran tarea echar a andar esta ley con todos sus reglamentos lo antes posible y después ver estos temas. A mí lo que más me preocupa en este caso es el tema de frontera. Si es posible conversar con los países vecinos para alguna vez encontrar soluciones a eso. Y si es posible conversar con los países extranjeros también en la llegada de personal calificado y el tema de cómo podemos ir resolviendo esta masividad que puede llegar y hacerlo en conjunto de acuerdo a las posibilidades de cada uno y de acuerdo a la realidad que tenemos aquí en América Latina. Así que si podemos
escuchar alguna idea de Álvaro respecto a eso en este momento, más adelante, cuando tú estimes conveniente, y la disposición a cooperar en todo lo que sea necesario para que esta ley sea un éxito. Adelante, Álvaro, vamos a ir de a una. Ah, ya, uno a uno, no hay problema. Bueno, muchas gracias, presidente. Además, bueno, tengo que enviarle algunos libros que imprimimos y usted generosamente escribió el prólogo. Sobre el reglamento, totalmente de acuerdo. Nosotros esperamos, o sea, todavía no terminamos. También no ha sido sencillo. Nosotros esperamos que la toma de razón de la Contraloría sea tipo agosto, septiembre, cuando tengamos un poquito más de certeza y lo vamos a compartir. Sobre el tema de frontera, claro, efectivamente el tema de frontera se queda en la Subsecretaría del Interior, específicamente en la División de Seguridad Pública, pero algo nos ha tocado intervenir sobre esos temas. Lo primero es, o dos puntos que son muy relevantes, cuando el problema ya llega a frontera, usualmente ya un poco tarde. En ese sentido, medidas como los muros o las zanjas no son muy efectivas. Puede que lo sean comunicacionalmente con una campaña, pero no son efectivas desde la perspectiva de la realidad de la migración o el tema. Entonces ahí efectivamente los dos puntos principales con respecto al tema de la presión de frontera tiene que ver con el trabajo bilateral o multilateral. En este caso nosotros lo hemos hecho más bilateralmente. Y lo segundo tiene que ser con el manejo de las expectativas que tiene el migrante cuando llega a Chile. Entonces, un poco del conocimiento de la realidad de lo que le espera, y eso es súper relevante. Desde el punto de la bilateralidad u otro, o sea, estamos, por ejemplo, trabajando en Prosur, en una mesa de tránsito de personas, donde hoy en día es muy enfocado en la pandemia, ¿no? O sea, tiene que ver con un formulario, con documentación adicional, para dar de homologar ciertos requisitos o hacerlo más fluido. Y ahí yo creo que hay dos grandes desafíos del trabajo multilateral. El primero tiene que ser la validación de los documentos de identidad. Por ejemplo, nos pasa mucho con la migración venezolana, que los menores de edad no siempre tienen los documentos que validan la relación o el vínculo con los padres. Entonces, eso es un tema muy complejo porque hipotéticamente puede generar casos de tráfico de menores, lo que es la peor circunstancia en ese caso. Entonces, ahí es súper relevante el tema. Yo creo que ahí se necesita o un acuerdo multilateral, de todas maneras, a nivel de alianza con nosotros, o derechamente ciertos mecanismos con organizaciones internacionales, o sea, con IEM, algo del estilo. O sea, el tema de la validez de los documentos es fundamental. Y el otro tema que es un poco más delicado, pero que también agilizaría mucho los procesos de movilidad, pensando un poquito cómo funciona en Europa, es desarrollar, y en la práctica lo hay con Colombia, una especie como de semáforo de los antecedentes penales, porque gran parte de los requisitos tiene que ver con los antecedentes. Entonces, validando los antecedentes penales, el resto de los documentos es relativamente sencillo de conseguir o se puede conseguir con interoperabilidad. Por lo tanto, nosotros hemos planteado estos temas de forma específica. Por supuesto, cada uno de los países responde en tiempo y forma distinta. Hay algunos países que es bastante más sencillo de trabajar. Perú, Colombia, generalmente muestran muy buena disposición en la colaboración. Por ejemplo, hemos tratado en su minuto con Brasil, pedirle si podían avanzar hacia la digitalización de certificados de antecedentes penales y de hecho ni siquiera nos respondieron. Entonces, claro, efectivamente hay ciertas colaboraciones y yo creo que empezar bilateral o multilateralmente para hacerlo crecer. Pero totalmente de acuerdo, o sea, la perspectiva migratoria, si uno quiere que sea un proceso regular, tiene que manejar las expectativas y trabajar bilateral o multilateralmente, si no es muy difícil. O sea, nosotros no somos una isla, no somos Nueva Zelanda o Australia, necesitamos del trabajo en conjunto en materia de bilateralidad. Sobre qué otras cosas, claro, qué tan armónico, va a depender mucho de los intereses, pero también del nivel de digitalización en lo que van. Por ejemplo, una historia que siempre nos contaba en la Cancillería, que Argentina hace 20 años tenía 16 documentos de identidad distintos. Entonces, eso también dificultaba un poco la validación o el ingreso a la movilidad en el sentido. Entonces, a medida que se vayan homologando el tema de documentos, a medida que podamos validar justamente el tema de antecedentes penales, respetando justamente los derechos de privacidad de cada uno de los países, va a mejorar enormemente el tema de la movilidad en la región. Sobre el tema, claro, de flujos futuros y otros, ahí, claro, el tema tiene que ver con la expectativa y ahí las señales son muy importantes. O sea, la decisión del migrante, y lo dijo muy bien, ¿no? O sea, se mueve donde creen, donde tienen las expectativas, donde mejor van a poder desarrollar su proyecto de vida. Siendo un poquito más economicista, es teoría de juego en la práctica. O sea, ellos se mueven justamente buscando el óptimo. Y ahí las señales tienen que ser muy claras. Y nosotros hemos tratado de transparentar que si los que entran de forma clandestina va a ser muy difícil,
porque más allá del enorme riesgo que sufren cuando cruzan, cuando se quedan estas redes de tráfico y gente que se aprovecha de su vulnerabilidad, también cuáles son las condiciones que se quedan acá en Chile, porque ahí hemos visto donde más se generan los casos en abuso, especialmente en materia de vivienda y en materia laboral. Y en el tema laboral, yo creo que hay harto que hacer ahí en tema de regularidad migratoria, pero también de la generación de conciencia y trabajo multilateral en estos temas. Y ahí la Cancillería también se ha mostrado muy abierta y muy generosa a trabajar estos temas en conjunto. El manejo de expectativas es bien relevante. Lamentablemente también ha pasado que, o sea, hoy en día como hay mucha información, hay mucho fake news. Entonces, se pasan el dato, oye, sabéis que si entras clandestinamente te dan una visa igual, eso hace mucho daño, mucho, mucho daño, porque genera unas expectativas que finalmente no se pueden cumplir. Esos términos generales, bueno, los temas de frontera son probablemente los temas más difíciles, especialmente el tema de los niños y adolescentes no acompañados. Ahí también hay un tema, bueno, la Corte Suprema también se ha pronunciado varias más, y tiene que ver con la validación de la identidad del niño. Un niño sin poder validar fácilmente su identidad, y cuando la solicitud de la información al país de origen toma meses o años, hay una vulneración tremenda. Y ese también, diría que ahí se necesita una colaboración probablemente supra bilateralmente y más de organismos internacionales. Esa es por lo menos mi visión en la experiencia de este tema. Muchas gracias, presidente y Álvaro. La siguiente pregunta la realizará la señora Karin Evensperger, profesora y analista de política internacional. Muchas gracias. Felicitaciones a Ana Felipe y al Consejo por la organización, y Álvaro, felicitaciones enormes por la titánica tarea que has realizado. Y quería preguntarte, ¿existe ya una especie de jurisprudencia internacional en esta materia? Me refiero a los países occidentales, principalmente con democracia y Estado de Derecho. Sabemos que China, muchos islámicos, muchos africanos no se basan en otros parámetros, pero los países que son nuestros referentes y nuestras relaciones. ¿Existe ya una especie de jurisprudencia y los criterios que se aplican en Chile están relacionados? ¿Cómo conversan con los criterios que hay en otros países? Te lo pregunto porque inevitablemente estos temas migratorios se transforman en temas de política interna, ¿no es cierto? Hay quienes sostienen que Chile está demasiado permisivo, que hay muchas garantías y que por lo tanto van a llegar demasiados inmigrantes y que Chile no los puede absorber. Esos son algunos. Y otros dicen que todo lo contrario, que hay que acoger a quienes quieren venir, que son un aporte, y que alegan contra la expulsión de los que no cumplen con las leyes. Entonces me interesa saber cómo conversan los criterios chilenos con los que se aplican en otros países occidentales. Ana Felipe se refería incluso a los problemas que ha tenido Biden en Estados Unidos, la propia canciller Merkel ha tenido que tomar decisiones muy difíciles que le han costado caro políticamente, de modo que este es un tema nacional, internacional y de todo tipo, y te ruego nos expliques esa parte, la parte de la jurisprudencia internacional en este sentido. Perfecto. Muchas gracias, Karin. Muchos saludos también ahí. Hace muchos años que nos conocemos. Cuando hicimos este análisis hubieron varias cosas. Desde la perspectiva más técnica, por así decirlo, los dos casos que nosotros analizamos bastante fue el tema de Canadá. Canadá tiene dos cosas que yo considero muy, muy potentes. Uno, bueno, Canadá federal, pero el trabajo territorial que hace Canadá para la migración proactiva es extraordinario. O sea, ellos llevan 60 años en trabajos de inclusión e integración, pero trabajan muchas veces, por ejemplo, los extranjeros cuando tienen como un auspicio de un territorio o una región de perspectiva, tienen prioridad. Y las visas les salen en 6 semanas, o sea, es extraordinario. La capacidad que tiene Canadá para ser proactivo en materia migratoria es envidiable. Entonces ellos tienen, bueno, también nosotros les gastaron $1 billón en su software, se los pedimos, nos dijeron que no, pero sí nos entregaron la arquitectura, o sea, también un poco la lógica en que estamos pensando en la automatización de procesos tiene que ver un poquito con el modelo canadiense, y también de la interoperabilidad y el desarrollo que hizo Estonia. Estonia es una república prácticamente 100% digital, pequeñita por supuesto, pero tiene una lógica de sentido de datos y de estructura de datos de información muy, muy, muy interesante. Sobre el tema de los casos específicos, bueno, Chile tiene la presidencia del Grupo de Trabajo de Migraciones de la OCDE, lo tiene desde el año pasado. Fue el vicepresidente de la cita, donde estuvo en ese minuto el canciller Rivera. Y en general,
Ahí, claro, hay distintos niveles de discusión. Uno, en la OCDE, claro, Colombia está ingresando recientemente, un poco México, y ahí la discusión hablaba mucho de la perspectiva de movilidad, especialmente del reconocimiento de títulos y de oficios. Entonces, ahí hay y el desarrollo. En cambio, en Europa había un tema muy potente con lo que tenía que ver con la integración de la perspectiva del idioma. Nosotros en Chile, por suerte, de hecho, yo diría que la gran mayoría de los migrantes que vienen a Chile hablan mejor español que nosotros, lo que es una particularidad bastante positiva y tiene una cosmovisión judío-cristiana que comparte los valores y hay posibilidades de inserción mucho más efectivas que lo que hay en Europa. Sobre el tema, claro, el tratamiento, lo que no hay nada claro y la verdad no hay mucho de la experiencia comparada, tiene que ver con el tema fronterizo. Ahí hay España tiene, con Melilla, tienen serios problemas, tiene 3 rejas de 6 metros por 8 kilómetros, tiene algunos problemas, ha habido casos así de gente en colchones, se esconde, o sea, el caso español es muy duro, y lo mismo un poco lo que ha pasado en Europa, donde muchas veces terminaron pagándole, especialmente a Turquía, para que fuera la puerta desde el flujo migratorio desde el sur. Entonces ahí yo diría que eso es uno de los problemas donde la jurisprudencia o los casos internacionales han sido complejos de evaluar. En tema de software o procedimiento o convalidación de títulos también ha sido bien relevante. El tema de los trabajadores temporeros en Europa, así mismo como los permisos de trabajo como estudiantes y el incentivo que los estudiantes extranjeros se queden en Chile, también la experiencia europea y la experiencia canadiense es muy positiva. Incluso Estados Unidos tiene una visa de profesional cuando una termina los estudios. Entonces yo creo que hay suficiente información. Lo único que sí es un poquito distinto, y yo trato de, o sea, en la lógica de los modelos, estructura y otros incentivos, ver el tema extranjero, pero los temas de integración e inclusión, esos son súper locales. Y son muy locales también dentro del mismo territorio chileno. La sexta comuna con más migrantes de Chile es Las Condes. Claramente tiene una necesidad muy distinta a los migrantes de Alto Hospicio, Iquique, a los migrantes que tienen dependencia, que Independencia tiene más de un 30% de su población migrante. Entonces, ahí el trabajo que va a tener que hacer el levantamiento de las direcciones regionales, el área de inclusión, es muy relevante. Porque las necesidades son muy particulares y hay 1,5 millones de extranjeros y va a seguir aumentando. Entonces, el punto es, ¿cuál es el Chile que nosotros vamos a ofrecer y cuál va a ser la gobernanza, por así decirlo, para que nosotros podamos interactuar efectivamente con ellos? Donde hay actores que tienen agendas propias, pero al final uno quiere llegar a las comunidades y tiene que trabajar con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales. Por ejemplo, ahí yo siempre pregunto, ¿cuál va a ser el rol de los gobernadores electos con respecto al tema de ciudad y migración? Porque es súper relevante. O sea, el tema de hacinamiento que ocurre en Santiago Poniente, o las playas de Arica, o los campamentos de Antofagasta, o las plazas en Iquique, o las tomas en Alto Hospicio, te ha generado un cambio en la lógica de ciudad que es supracomunal. Entonces ahí yo creo que hay un desafío importante sobre esos temas. Gracias. Muchas gracias. A continuación, dejo con ustedes al embajador Julio Fiol, director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene que reactivar su audio, por favor. Ahí sí. Buenas tardes. En primer término, quisiera agradecer la oportunidad que nos brinda el Consejo Chileno de las Relaciones Internacionales para tratar este tema. Y Álvaro, porque ha hecho un trabajo tremendo. Y efectivamente la relación bilateral es muy fructífera, muy interesante. Estamos en un proceso realmente importante que es definir instituciones, definir principios, definir normativas. En ese contexto, yo quisiera plantear, digamos, cómo ve él la disyuntiva entre la migración como fenómeno, como lo planteaba él, y los intereses del Estado, el respeto a los derechos humanos, porque nosotros vemos que hay países en el hemisferio occidental, ¿no es cierto?, que definen cuotas, definen políticas, definen cómo ve él Chile a futuro en ese sentido, o sea, hacia dónde nos vamos a orientar, cuál va a ser nuestro derrotero, qué es lo que vamos a privilegiar o no vamos a privilegiar, cómo ve él esa toma de decisión. Gracias. Muchas gracias, embajador.
También, bueno, haber tomado la dirección consular en este momento siempre es un gran desafío, así que mando mi saludo. Sobre el tema, la ley, o sea, la definición de cuotas es muy compleja porque, primero, muy pocas veces se cumplen y tienen una connotación y un costo también político importante. O sea, el no cumplir una cuota en Gran Bretaña ha sido un motivo de crítica. Fue una de las cosas que, en general, fue una de las chispitas del Brexit en su minuto. Hay otras cosas adicionales, pero fue un punto relevante. Y en general, también se ha discutido mucho este tema. El gran pero que yo pongo al tema de las cuotas es que tú siempre vas a tener la reunificación familiar. Yo creo que no es posible desde la perspectiva de derechos humanos o los principios orientadores como sociedad que tú pongas una restricción a la reunificación familiar, a una reunificación familiar nuclear. Entonces esa siempre va a estar disponible. Fuera de esa, saliendo de ese tema, yo creo que es relevante y se podría explorar, por ejemplo, la visa oportunidades de establecer ciertas necesidades concretas. Yo vengo de familia médica, así que le voy a decir cómo funcionan los oftalmólogos y dermatólogos. Es súper limitado en Chile, entonces también durante muchos años han habido muchas barreras en esas condiciones. Entonces, si tú puedes generar incentivos o cuotas o priorizaciones para especialistas médicos en esa área que estén dispuestos específicamente a trabajar en regiones, el impacto social que existe en esas condiciones es extraordinario. Entonces yo creo que ahí justamente la priorización de las materias es bien relevante. Lo que sí es súper claro en los principios y la ley en su capítulo segundo define que tiene que ser un proceso no discriminatorio. O sea, si tú bien podías hacer la excepción por profesión u oficio, no hacerla por nacionalidad, por sexo, por edad, que hay ciertas condiciones mínimas. Entonces, un poco eso fue lo que se ha discutido en la materia de la creación de las visas. O sea, primero, reunificación familiar es como un principio orientador básico, lo mismo niños y adolescentes, o sea, no hay ninguna restricción en esas condiciones. El respeto en estas condiciones, y segundo, en los casos específicos donde sí hay más facultad o, entre comillas, arbitrariedad que debe ser justificada, en los casos como una visa de oportunidades, que son visas súper target que hacen en distintos lados, tiene que ver en cómo generar los incentivos y también cómo generar las capacidades de los gobiernos regionales para recibir a esta gente. Porque yo me imagino que en la región de Antofagasta, o sea, de Aysén, se le ponéis 100 médicos especialistas, a los pocos semanas o meses muchos de ellos van a terminar migrando. Entonces la idea es también tratar de compatibilizar el incentivo correcto con ofrecerle el proyecto de vida en ese desarrollo. Y en eso Canadá lo hace muy, muy bien. Bueno, Canadá tiene 60 años de experiencia en estos temas migratorios y ofreciendo incentivos. Para mí, bueno, una particularidad, yo soy ingeniero en computación, sé que no es tan común en el sector público. Constantemente me llega a través de redes sociales publicidad de los gobiernos canadienses por la necesidad de gente que se dedica a temas de transformación digital. Entonces, bueno, en su minuto también le pedimos el algoritmo a Canadá de cómo lo hacían y dijeron que no. Y que no entiendo porque es parte de su política, parte de su estrategia. Pero justamente eso, o sea, ese sano equilibrio entre reunificación familiar, niños y adolescentes, siempre garantizado en todas condiciones, pero tú puedes establecer ciertos requisitos, ciertas condiciones, como la visa de oportunidades, para enfocar mientras la discriminación sea una discriminación por profesión o oficio y no necesariamente por nacionalidad, por sexo, por edad, por otro. ¿Ves? Muchas gracias, Álvaro. Para ir finalizando, tenemos una última pregunta que será realizada por el señor Manfred Wilhelmi, doctor y profesor de Derecho Internacional Público. Muchas gracias. Muchas gracias al Consejo por esta invitación y felicitaciones a Álvaro Belolio por esta gran y maciza exposición que me ha impresionado muchísimo. Me di el trabajo para la reunión de esta tarde, preocupado por mi falta de conocimientos, de tomar un libro presentado la semana pasada que se llama Nuevas Voces de Política Exterior. Y vi allí un capítulo sobre el tema que nos convoca, cuyo autor es don Miguel Jaksic, del Servicio Jesuita de Migrantes, y me dejó muy preocupado porque el mensaje que transmite Jaksic es que la inmigración se tiene que basar en derechos, específicamente derechos humanos, que hay que equilibrar con soberanía, pero la impresión que queda
es como si nosotros no estuviéramos en sintonía con aquello. De hecho, en ese capítulo no hay ninguna alusión a, a esta ley o proyecto de ley en el momento que él ha escrito. Entonces, me quedé preocupado y la gran exposición que hemos escuchado me ha tranquilizado muchísimo, porque en realidad parece que fuera como una verdadera línea de reforma del Estado por todo esto tan complejo y tan al mismo tiempo tan técnico y tan bien planificado, pienso yo, que nos ha expuesto Álvaro Belolio. Entonces, creo que los académicos en un libro que se llama Nuevas Voces de Política Exterior tendrían que ponerse al día en un libro que recién publicado, al menos ese capítulo ya quedó obsoleto con lo que acabamos de escuchar. Yo creo que la trayectoria de Chile en materia de inmigración históricamente es bastante exitosa. Álvaro explicó sus antecedentes familiares, el presidente Frei con sus antecedentes suizos, quien habla quinta generación de un belga que llegó a Valparaíso o de un alemán que llegó a exportar salitre, en fin, y con mucha asimilación. Entonces, yo creo que esto es parte de nuestro acervo y dado que nuestra demografía propia no apunta precisamente a un crecimiento demográfico dinámico para nada, yo creo que en ese sentido las corrientes de inmigración son una buena noticia. Y yo creo que la ley que nos ha expuesto Álvaro nos apunta hacia un buen manejo de ese fenómeno. Ahora, como bien ha dicho él, el tema lingüístico, ¿no es cierto?, con una inmigración mayoritariamente latinoamericana, realmente no es problema, pero en corrientes más lejanas, yo apuntaría, y se ha mencionado acá a Europa, a la pregunta acerca de un país multicultural. Pienso que la asimilación debería ser la meta, al menos en mi propia historia familiar y personal, eso ha sucedido y sentirse parte de un país, no sentirse como una especie de implante que se siente ajeno y que es visto como ajeno, es algo a ser evitado. Entonces, mi pregunta sería, por un lado, ¿hay primero, ¿hay algún horizonte como la implementación de esta ley se ve como algo demandante, complejo? ¿Hay algún horizonte temporal como para hacer una evaluación de cómo va a funcionar esta implementación? Y segundo, desde el punto de vista ya de lo que es nacionalizaciones, ¿no deberíamos pensar nosotros, sobre todo con aquellos inmigrantes de orígenes no latinoamericanos? El primer caso caribeño, de los haitianos. Cuando ya se trata de nacionalización, ¿no deberíamos pensar en políticas que apunten a que no se formen enclaves con una alienación entre el país y las poblaciones inmigrantes? En Francia, por ejemplo, han tenido algunas experiencias bastante dolorosas en la materia y el multiculturalismo en Europa ha generado reacciones políticas bastante adversas. Por ese lado dirían mis inquietudes. Y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. No son sencillas las preguntas. Sobre el horizonte, nosotros, la estimación es que ahora, a inicio del segundo semestre, el presidente termine y dicte el inicio del Servicio Nacional de Migraciones y que estamos pensando tipo agosto-septiembre, el reglamento ya esté con toma razón de la Contraloría. Por supuesto, va a depender de la Contraloría y los plazos que ellos definan. Y ahí, una vez que empiece ese proceso, ya estaría en funcionamiento. Un poco la petición que nos han hecho es que nosotros tengamos implementadas o al menos abiertas las direcciones regionales en todo el país durante este año. Por lo tanto, nosotros ya en junio del próximo año deberíamos estar dando las primeras cuentas o los primeros resultados específicos.
Adicionalmente, nosotros citamos la segunda reunión del Consejo de Política Migratoria para fines de mayo. Y una vez que efectivamente haya consenso sobre esta propuesta, va a la SECPRES para finalmente su promulgación. O sea, deberíamos estar también el segundo semestre presentando la propuesta de política migratoria en el Congreso, que ha sido un poco la lógica que se ha ido definiendo en esas condiciones. Sobre el tema de nacionalización y lo que tiene que ver con efectivamente con lo que tiene que ver con la generación, y especialmente el ejemplo en Francia, no solo pasa con la primera generación, también hay mucho tema con la segunda generación. O sea, en el caso francés fue la segunda generación de migrantes la que también generó, o había generado una expectativa o tenía una disposición distinta que la primera. Probablemente esta discusión sobre multiculturalidad ha sido los temas más complejos. En general, el libro que sacamos, que escribimos con Gonzalo Valdés, que está disponible en la página web de Extranjería, se habla un poquito del tema y establece un marco para la generación de políticas migratorias. Y la idea es establecer o ver ciertos criterios. Uno tiene que ver con la perspectiva de la discriminación. Si es discriminación positiva, negativa, no hay discriminación, y si efectivamente es discriminación positiva, si hay un efecto en la equidad, o sea, si se está corrigiendo una equidad en esa misma línea. Lo segundo tiene que ver sobre la definición de la política migratoria con respecto al efecto en la cohesión social, si esa política ayuda o no a mejorar la relación entre nacionales y extranjeros. Y finalmente, la última variable tiene que ver con el impacto social. Siempre se asume que son proyectos que generan un impacto social positivo. Entonces, por ejemplo, tiene mucho sentido tener, por ejemplo, mediadores interculturales de distintos idiomas, ya sea creolé o afro-chino u otro, en los hospitales o en la atención de salud. Porque más allá de efectivamente la atención de salud específica que tiene que ver con respecto a los migrantes, el no atenderlos o no solucionar su problema de salud y generar una gravedad puede ir escalando en una razón de sanitaria mayor. Por lo tanto, ahí se justifica desde esa perspectiva, esa matriz, porque si viene una discriminación positiva, tiene un impacto social positivo y mejora la cohesión y corrige una inequidad. En otros casos, claro, lo más difícil ahí, profesor, tiene que ver con lo que pasa en la educación, en los colegios. ¿Qué tanto? Ya hay una crítica, porque tú muchas veces subes trámites en distintos idiomas. Uno es lo que define justamente la ley, que en español, en inglés y en lenguaje de señas. Pero la idea también es facilitar ciertos procedimientos que ayuden en materia de equidad y cohesión, pero no que generen una discriminación positiva que genere efectos adversos en la cohesión. Y ahí el problema en la multiculturalidad es que muchas veces esa línea la cruza en uno u otro lado. Entonces, ese es el gran problema. Yo también entiendo que, por ejemplo, una herramienta fundamental tiene que ser el tema del idioma. Y Educación ha invertido de forma importante en temas de capacitación como español como segunda lengua, que es algo que también hay bastante estudiado en Estados Unidos. En Estados Unidos ellos plantean del inglés como segunda lengua, especialmente a comunidades migrantes. Ahí me tocó mucho verlo en Chicago cuando estuve allá en algunos años. Entonces, desde esa perspectiva, la generación del español como segunda lengua entrega herramientas adicionales. Y en temas donde es muy efectiva la multiculturalidad es en la gastronomía. Es increíble la recepción que hay en ese tema. La comida, hay comida extranjera extraordinaria. O sea, yo encuentro que la comida peruana es de las mejores gastronomías del mundo. Así, a mí me encanta la comida chilena, pero la peruana es extraordinaria. Entonces, ahí justamente la multiculturalidad es un tema muy potente. También en temas musicales otros, pero donde sí hay generan problemas de cohesión, tiene que ver con la lógica de resolver situaciones o dificultades a nivel local, que tiene que ver con la música fuerte o otras condiciones en los lugares de habitabilidad, especialmente cuando se generan muchos espacios de hacinamiento. Entonces ahí es cuando hemos visto en nuestro análisis otras condiciones donde se generan problemas con esta multiculturalidad. Entonces, mecanismos de resolución de conflictos o generaciones de espacios para reducir estas tensiones también son bien relevantes. Entonces, yo sé que la respuesta fue un poco amplia, porque fue un poco de depende, pero, pero tiene que ver un poco eso. O sea, dependiendo de estas variables, del tipo de discriminación, de si afecta una equidad o no, y el efecto en la cohesión, son fundamentales para caminar esta delgada línea entre multiculturalidad. Porque, claro, lo que pasó en Francia, especialmente primera y segunda generación, y cómo se fue orientando hacia el resto de la ciudad, o lo que pasó también en algunos lugares en Alemania, es algo que no se quiere repetir. Y ahí es muy, muy importante la perspectiva de ciudad que se plantee ahora con los gobernadores electos. O sea, uno es ofrecer un proyecto de vida efectivo,
pero si dejamos que la lógica de ciudad sea totalmente espontáneo, probablemente se van a generar las repercusiones negativas que están comentando. Muchísimas gracias, estupenda respuesta. Muchas gracias a ambos. Álvaro, tenemos una última pregunta de don Arturo Alessandri, que es abogado y socio fundador del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales. Muchas gracias y me sumo a todas las felicitaciones, Álvaro y Hernán Felipe, por esta estupenda exposición y esta contribución a Chile. Creo que es, como ha dicho el presidente Frei y las demás personas que han usado la palabra, es una maciza contribución al desarrollo integral de Chile. Y los que hemos tenido oportunidad de visitar otros países, y sobre todo en el Asia y en el sudeste asiático, hemos visto, digamos, de qué manera se puede utilizar la migración como una palanca de desarrollo muy importante. Y yo quería tocar, Álvaro, un tema muy específico que tiene que ver con las consecuencias de la migración en Chile y la cantidad de extranjeros que pueden contratar las empresas chilenas. Y quería preguntarte si acaso este tema, porque existe una limitación respecto a la cantidad de extranjeros que pueden haber en una planilla de una empresa. Sí, hay algunas excepciones con gente muy técnica, pero en general, si acaso este límite que se ha puesto en Chile y que es muy antiguo, si acaso ese tema se conversó, se tocó, es un tema que digamos, es conexo, no tiene que ver directamente con esta ley, pero quería preguntarte si acaso este importante tema de alguna manera se conversó o se discutió durante esta larga tramitación de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí se discutió en dos circunstancias. Primero, después de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, se logró un consenso y fue una propuesta hecha por el diputado Francisco Undurraga, que aumentaba de 15 a 40, que ese fue un poco el número que se llegó. Tuvo 122 votos en contra en la sala. 122. O sea, fue durísimo. Y después se logró reponer la indicación en la comisión en el Senado y ni siquiera llegó a la sala. O sea, se planteó ampliarlo 30% y en la misma comisión, de forma prácticamente unánime, se borró. O sea, hoy en día, si bien hay ciertas excepciones, como por ejemplo que la gente que tenga permanencia definitiva no cuenta en este porcentaje 15%, hoy en día no hubo por lo menos el sustento político para hacer ese cambio del 15%. Se planteó, pero cuando tenéis 122 votos en contra, la verdad no. Ahí, ok, gracias, me quedó súper claro el punto. Pero claramente tiene que haber alguna flexibilidad sobre esos temas. O sea, hoy en día, piensa que la región de Tarapacá tiene un 20% de población migrante. 20%. Entonces, tener una limitación de un 15% claramente afecta. Hay otra área específica. Entonces, al final, claro, tener una norma que finalmente va a estar en riesgo, y si nosotros queremos trabajar en mayor fiscalización para la protección del tema migrante, yo creo que la revisión de normas como esa va a ser fundamental. Quizás eso va a ser un buen proyecto, una bandera muy relevante en la discusión de la nueva constitución. Yo creo que ahí pues, se podría andar justamente el tema del acceso al mercado laboral y si estas normas específicas deberían continuar o no. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, lamentablemente no tenemos más espacio para preguntas, pero agradecemos a todos por sus interesantes intervenciones y a Álvaro por sus respuestas, claramente. Para finalizar este encuentro, entonces, ofrezco la palabra a don Hernán Felipe Errázuriz, quien entregará unas reflexiones finales. Tienes que reactivar tu... Por la asistencia, en realidad este tema es muy interesante, es apasionante. Yo agradezco especialmente a quienes han intervenido con sus preguntas. Por dificultades técnicas no podemos dejar los micrófonos abiertos y hacer más fluidas las preguntas, pero todas las preguntas que han hecho, especialmente las opiniones que se han dado, han sido realmente un aporte. Muchas gracias, presidente Frei, Karen, Arturo,
al embajador Filiol también y a Manfred. Creo que ha sido un aporte y ha sido muy interesante porque, a pesar que es muy suelto para explicar, Álvaro ha permitido ampliar algunos temas que son de interés. Desde luego existe esta contradicción entre personas que son muy liberales para el comercio, pero son, cuando se trata de migración, son totalmente contrarios. También lo vemos, como explicaron recién, las limitaciones para contratar, los que son muy defensores de los derechos humanos y de los trabajadores al momento de discutir si se puede flexibilizar, son los más contrarios de todo. Entonces, son realidades que tenemos en Chile y que todavía no hemos podido superar. Yo no quiero sumarme a las felicitaciones de Álvaro porque son demasiado cercanos, amigos de tanto tiempo, pero realmente la exposición ha sido muy, muy, muy buena. Yo diría que brillante, porque ha mostrado una cosa interesante, el compromiso con el tema, el conocimiento profundo no de lo que pasa en Chile, sino que lo que pasa también en otras sociedades, en el tema migratorio, y las proyecciones de esto que, como decíamos al principio, yo creo que es un tema realmente que nos va a acompañar por mucho tiempo para bien. Yo creo que para bien nos va a acompañar por mucho tiempo. Ya se dijo que el tema demográfico en Chile no da para mantener la población, no da para crecer y tenemos la posibilidad de dar muchas oportunidades y vincularnos bien con el resto del mundo a través de este tema. Muchas gracias a todos. Esperamos vernos luego en realidad ya en el RIS como lo hacíamos antes, a pesar que me di cuenta que lo están vendiendo ya. No sé qué pasó, los hoteles todos cerrados, pero creo que va a ser mucho mejor vernos personalmente que estar limitado con esto, y que algunos torpes como yo no ponen el micrófono o se enredan. Gracias y nos veremos pronto. Y muchas gracias a ti que nos ha ayudado en tanto, Fernanda, en solucionar todos estos problemas. Muchas gracias, Mario, que te has pegado el trabajo enorme de organizar esto. Así que, en nombre de todos los que estamos aquí, me lo tomo de esa representación, agradecerte, Mario, tu trabajo. Muchas gracias.